Número 11. Mencione la opción falsa con respecto a la TV o TV, que evidentemente no es la televisión, sino por eso lo abrevié aquí, temperatura de transición del vidrio. Esto corresponde al tema de polímeros. Y aquí también tenemos algo un poquito ahí tipo test, casi todas estaban un poco más claras con respecto a lo que tiene que ver con la temperatura de transición del vidrio. Esta es una de las más importantes. Por debajo de esa temperatura el material va a perder sus características de fluidez. O en otras palabras, se mantiene sólido, compacto, ¿ok? No fluye, pierde sus características de fluidez. ¿Qué pasa cuando pasamos por encima de la temperatura de transición del vidrio? Hay un aumento brusco del coeficiente de difusión térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber movilidad molecular. ¿Por qué? Porque está el material ahí tranquilito y le aplican calor, ¿ok? Y cuando le aplican calor, pues tú te quieres mover, tú no te vas a quedar ahí aguantando la candela. Entonces, básicamente, eso va a generar movilidad molecular y el material va a empezar, en vez de ser compacto, pues va a empezar a tener fluidez. Los materiales amorfos, cuando hablamos de polímeros, sí se ablandan cuando se calientan por encima de la temperatura de transición del vidrio. Entonces, aquí, para cuando ya tengan clarito este tema en polímeros, fíjense que pues ya habían cantado tres que tenías que tener, o sea, tener la certeza un poco de que esas están correctas, pues la que queda es la que va. Bien, cuando hablábamos de temperatura de transición del vidrio en el tema de polímeros, lo asociábamos al entrecruzamiento. El entrecruzamiento, como aquí está este brazo fuerte, es lo que otorga quizás más fuerza a un material polimérico, ¿verdad? Una estructura polimérica, lo va a hacer más fuerte, más resistente. ¿Por qué? Porque tal como está en la imagen de aquí atrás, se entrecruzan, forman una malla, una red que va a evitar que eso sea tan blandito, pues. Entonces, la temperatura de transición del vidrio es una temperatura a la que se produce un aumento abrupto del coeficiente de expansión térmica, aplica candela, aplica calor, se quiere mover, que indica el aumento en la movilidad molecular. Y por debajo de ella van a perder fluidez. A mayor peso molecular, que es PM, va a haber mayor la temperatura de transición del vidrio va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo calentar o darle calor a algo que es muy gordito, que tiene mayor peso, a algo que es más delgadito y más flaco. ¿Vale? Si lo quieren ver, pues ustedes saben que yo siempre trato de llevar todos los ejemplos a lo más coloquial posible como para que no se nos olvide. Bien, esto con lo que tiene que ver con temperatura de transición del vidrio, que es de polímeros. Pregunta de yeso o de escayola o de productos derivados del yeso. En el yeso para uso dental, a menor relación agua-polvo, menor será el tiempo de fraguado, mayor va a ser la expansión de fraguado. La respuesta correcta es la B. Las otras opciones eran el hemidrato es menos soluble que el dihidrato y los retardadores aumentan la solubilidad. Aquí había un jueguito de palabras, otra técnica test que les hablé previamente. Hay dos que se contradicen, ¿vale? A menor relación, aquí hay un menor mayor, aquí hay un menor mayor. Esto, todo lo demás, aquí va un distractor, ¿vale? Como recuerden, las técnicas tipo test no son un absoluto, no es blanco o es negro, pero en estos casos, la mayor parte del tiempo suele suceder así. Entonces le traigo una lámina de recordatorio de la clase de productos derivados del yeso donde hablamos de la relación agua-polvo y yo les decía que mantuviésemos esta reglita que está aquí, que es el menos más menos. ¿Cuáles van a ser las variables para la relación agua-polvo? Menor o mayor relación agua-polvo, mayor o menor tiempo de fraguado y la expansión del fraguado. ¿Vale? Si tenemos menor relación agua-polvo, les recuerdo que no tenía que ver con que no, que si ponemos más agua, que si ponemos menos agua, relación agua-polvo. ¿Vale? Menor relación agua-polvo, mayor tiempo de fraguado, menor expansión de fraguado. Menos más menos. Mayor relación agua-polvo, menor tiempo de fraguado, mayor expansión de fraguado. Voy aquí. Lo estoy viendo, tengo que dejar. Vale, que sí, perfecto. Pues ya esto va a quedar grabado y lo vas a ver después. Bien, así que gracias por estar aquí. Me alegra que hayas venido. Ay, me fui. Esto, me desconcentré. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos con el menos más menos. Quédense en relación a polvo con menos más menos, por favor, porque les va a hacer la vida mucho más fácil. Entonces, en este caso, que estábamos hablando, que a menor relación agua-polvo, menos, más, menos. Menor relación agua-polvo, mayor será el tiempo de fraguado, menor expansión de fraguado. Menos, más, menos. Bien. En una de las respuestas decían que los retardadores aumentan la solubilidad y por eso traje esta laminita. Los retardadores son sales.
¿ok? Y esa sal, como el señor de la lámina, van a formar una capa de adsorción. Acuérdense que adsorción con D tiene que ver como esa capa de polvo que se deposita en el sofá, como la capa de polvo de Madrid, que está en todos lados siempre, forman una capa de absorción sobre el hemidrato para reducir su solubilidad. Se deposita ahí para evitar que el agua lo diluya tan rápido. Y sobre los cristales de yeso para inhibir su crecimiento. Estas sales van a formar una capa de sal cálcica menos soluble que el sulfato que está abajo. Bien, entonces por lo tanto el retardador no va a aumentar la solubilidad, la va a disminuir y por eso va a hacer que sea más lento. Bien, y en cuanto a la expansión del fraguado, acuérdense que el hemidrato es 4 veces más soluble en agua que el dihidrato. Esto es un poco lo que ocurre en la reacción de fraguado cuando vamos a mezclar tal cual la escayola o el yeso con el agua, ¿ok? El hemidrato quiere decir que tiene menos agua, dihidrato de 2 tiene más agua, el hemidrato es más soluble en agua, si quieren verlo así, es como que tiene menos agua, tiene más necesidad, tiene más sed, quiere estar más, ¿vale? Entonces, le falta agua, quiere más. El hemidrato es 4 veces más soluble en agua que el dihidrato. Pregunta número 13, facilita. Al color dominante de un objeto se le llama saturación, matiz, valor o brillo. Página 49, propiedades físicas de materiales dentales. Matiz es el color dominante, ¿qué quiere decir? Que es azul, es amarillo o es rojo. ¿Ok? La intensidad, por eso que hay una flecha, tiene que ver con si es azul claro, azul clarito, azul rey, azul cielo, amarillo pollito, amarillo naranja, rojo carmesí, rojo escarlata, como la caja de Prismacolor, a los que estuvimos en Venezuela. ¿Vale? Entonces, el matiz es el color dominante del objeto. El valor es si es claro o es más oscuro, es más negro o es más blanco. ¿Ok? Entonces, un poquito para recordar, esa pregunta estaba facilita y ha salido en otros exámenes. Preguntita también de yeso rebuscada. Son aceleradores del yeso, sulfato potásico al 2, cloruro sódico al 2, agua delechada, todas son aceleradores del yeso. Bien, clave. Acuérdense que los retardadores, acabamos de decir, que alargan el tiempo de fraguado. El acelerador disminuye el tiempo de fraguado. Quiero acelerar, quiero que eso esté listo ya, rapidito. Entonces, los aceleradores, aunque esto es química y un montón de cosas, van a aumentar el grado de disolución del hemidrato y la reacción de fraguado. Diferente al retardador que se deposita ahí en su sal, como el polvo que se pone sobre el sofá, una capa de absorción. Van a ser, sulfato potásico es el rey de los aceleradores a más del 2%. ¿Vale? Sulfato sódico al 3,4, cloro sódico por encima de ellos son retardadores. Un poquito de clave. Casi todas las sales, por ejemplo, cuando las consumimos mucho, acuérdense que hinchan, que generan que la persona esté más débil, que retenga más líquido. Entonces, vamos a considerar que estos, por encima de estos porcentajes, el cloruro sódico, el sulfato de sodio, sulfato sódico, por encima del 3,4 y 2 respectivamente, va a actuar como un retardador. Acuérdense, la sal lentece, la gente se hincha más, se pone así, ¿ok? El único que va a ser el rey, que va a ser la excepción de la regla porque puede hacer lo que le da la gana, por eso es el rey, es el sulfato potásico, que en la clase les explicaba que a más del 2% es acelerador, como lo que ocurre con el aguacate. El aguacate es una grasa buena, se lo mandan a comer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una grasa buena. No quiere decir que te vas a comer un aguacate, te vas a acelerar. Pero está el meme, el reel ese del potasio, que se lo puse en la clase, para que lo recuerden. Es el único que si se lo damos más, él acelera, ¿vale? No retarda. Un poquito para que lo recuerden. Y el agua delechada, el ejemplo también de decir, por ejemplo, tú tienes una taza donde vacía las impresiones y han quedado restos de yeso, quieres vaciar algo ahí, eso va a actuar como acelerador. La taza debería de estar lo más limpia posible para evitar que hayan diferencias en ello. Los retardadores, fíjense, a diferencia de lo que habíamos hablado, forman esa capa de sal cálcico. Los retardadores, si quieren diferenciarlo con los aceleradores, ninguno tiene porcentaje. El único que tiene porcentaje de los retardadores es el cloruro sódico y es al 20%, que retarda, montón, o sea, un poco de sal, va a retrasar, va a hacer que la gente esté más hinchada, más lenta, ¿vale? De los retardadores, el único que tiene porcentaje es el cloruro sódico, entonces eso también le puede servir un poquito para identificarlos cuando los lean o quieran recordar. Pregunta número 15. Sistemas de adhesivos. Los sistemas adhesivos de quinta generación, la respuesta correcta es la opción C. Tienen mayor contenido de solvente y menor contenido de resina. Acuérdense, para los nuevos.
que están aquí. Acuérdense que yo les comentaba que cuando en estos artículos, en el libro, cuando se habla de resina, estamos hablando de la resina que está incluida dentro de los sistemas adhesivos, no de la resina composite que usted pone en la cavidad cuando va a restaurar algo. Bien, los adhesivos de quinta generación, que somos los que casi todos hemos utilizado, fíjense que aquí también hay dos que se contradicen, volvemos a lo mismo, o sea, la respuesta estaba entre uno de estos dos. Son estos adhesivos que se consideran de grabado y enjuague de dos pasos. ¿Por qué? Porque el adhesivo y el imprimador que antes se usaban en los sistemas anteriores separados los juntan. Entonces, estos adhesivos se habla que ya intervienen, tienen retención micromecánica, hay una penetración dentro de los tubulillos dentinarios, la formación de esta capa híbrida por los monómeros hidrofílicos que están incluidos dentro de este sistema adhesivo, pero a pesar de ello, este sistema o esta quinta generación, que fue con lo que casi todos aprendimos en operatoria o a realizar restauraciones, fíjense que tienen menor contenido de resina y mayor solvente, ¿ok? ¿Qué va a hacer eso también? Al tener mayor solvente se va a evaporar más, se nos va a dar un espesor de película adhesiva que va a ser mucho más delgadita y al ser mucho más delgada, pues tiene menor resistencia mecánica y va a absorber menos tensiones cuando la colocamos en el fondo de la cavidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a evaporar más, tiene más solvente. Por lo tanto, los autores consideran que tienen rendimiento clínico inferior porque tiene mayor hidrofilia, permeabilidad y sorción de agua, lo que nos puede generar fallos en la restauración. Esto viene de la Biblia del artículo de sistemas adhesivos, que espero que la vayan leyendo poquito a poco. Donde fíjense que hablan de que los adhesivos de quinta generación son adhesivos de grabado y enjuague de dos pasos. Se hablaba de que como ya estaban reduciendo y estaban uniendo componentes, imprimidor más adhesivo, pues eran mucho más fáciles de utilizar. Cuando se habla aquí de dos es porque esto está traducido, ¿vale? Son two steps, que son dos pasos, y grabado y enjuague. Pero a pesar de ello, hablan del rendimiento clínico inferior y aquí están las desventajas que les mencionaba: menor resistencia mecánica, mayor hidrofilia, menor contenido de resina y tiene más solvente, por lo tanto se evapora más. No necesitamos que tenga, necesitamos que tenga más resina que solvente. Bien.